yo, bueno, trabajo en el turno tarde. Mm, Entonces, por eso salimos a las 6 recién. ah, sí. Con estas actividades que ahorita tenemos con la inicial, peor, Miss. Claro, ustedes deben estar más todavía porque no, esta semana pues es su fuerte de ustedes. Y estamos ya jalándonos los pelos porque de verdad hay bastantes actividades diferentes, pero ahí vamos. Sí, eso sí es verdad. Yo también las veo ahí. Ay, Dios. Las chicas están que sí, que toda la semana han tenido actividades, que por acá, que por allá. Y ay, Dios. Todavía nos Pero faltan bueno. 2 días. ¿Y qué han hecho ustedes? ¿Han hecho, cómo se llama esto? ¿Actividades en qué sentido? Sí, ¿Concursos así? hemos hecho este concurso de canto, de baile, Ah, canta, o sea, así tipo yo soy, ay, hemos ay, ay, hecho ay, ay, ay. de que ellos sí bailan o cantan. Hoy día se fue la actividad de los sombreros locos. Entonces, Ay, 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 sí, 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 sí. Sí. nacido, mañana tenemos quincana, el viernes la fiesta. Ah, El lunes pero tuvimos bueno. un pequeño pasacalle por el día de la educación inicial que se empezaba, pero ahí vamos. Bueno, eso sí, ¿no? Ahí es donde va el aprendizaje más, ¿no? ¿Tú estás como profesora o como auxiliar? Como profesora, mis que ya estoy al punto de colapsar Uh, ya. pero de frente, no, muy bien, a mí me parece excelente, porque parece mentira, pero sí, o sea, es complicadito a veces cuando nos lanzamos de frente, ¿no? Pero sí es bastante aprendizaje también, ¿no? Sí, uno va aprendiendo Bastante. de todo, va aprendiendo un poco y ya. Pero para qué, yo he tenido como 4 años ya estuve de profesora de educación de simulación temprana y de Ah, ahí ya ay, comencé a ay, ay. subir a 3 y ahora estoy con 4. Entonces ya. Ya, pues ya cuando ya al menos uno tiene, ¿no? La idea, la noción, todo eso, entonces ya como que, ¿no? Ya vas mejorando también, pues, ¿no? Se habilitan más posibilidades. Pero qué bien, ¿ah? Qué bueno, qué bonito. Iniciar ahí con los más pequeñitos. Yo también tengo así mi hija que está ahí con todo lo que es inicial también este año así. Ay, yo la veo a la pobre. Yo digo, ya Usted ves, en así debe primaria, ser. Miss. Yo soy de primaria, mi hija es de inicial, que está también así. Ah, Y ella tiene un aula que están todos combinados, o sea, de 3, 4 y 5. O sea, como son poquitos, son un promedio de 8 niños, entonces, y yo, ay Dios, le digo, sí, me dice mamá, entonces ahí están, pues, ¿no? Ella no también, tiene auxiliar, Miss. sin auxiliar, pues, sin nada, ¿no? Ah, yo tengo 15, Miss, 15 y uno que me entra el lunes y estoy sin auxiliar y tengo un niño autista. Ah, pero ese autista, ¿cómo es? O sea, tranquilo No, o sí se mueve tiene autismo y TDAH, algo así. Entonces, con hiperactividad. es una bala. Y no, los de hiperactividad sí son una bala. De Sí, verdad que sí, ellos, su tiempo de concentración en el aula es puede un ser de ratito. hasta las 10 de la mañana y eso, ¿ah? Y eso, Ujú. pero se tiene que trabajar más que nada en ese lapso, porque si no, no lo hacen. Pero Es, ahí a su mamá a veces me lo lleva a partir de las 10 recién, o 9:30, me lo lleva tardecito. Lo que pasa que como recién ella, o sea, sigue sus terapias porque tiene terapias él, entonces me ay, lo ay, lleva ay, a veces tarde ya. Pero sí, para que yo lo puedo controlar, lo bueno que lo puedo controlar pero a veces ahorita como usted dice, su hija tiene combinadito, yo también, porque como eran poquito de 3 años, entonces me los corrieron a lo 4. juntaron, Entonces, sí. sí, y entonces yo estaba con 10 y de ahí me pasaron 3 y hoy día, esta semana me pasaron otra 4, esta semana que viene otra 5, entonces, pero ahí voy. A veces nos ponen retos, ¿no? Pero esos retos son buenos.
Sí, como te digo, a veces, no, ella también se complica porque me dice, ay, mamá, me dice, mira que hay este niño así, este niño así. Y ya yo también, ¿no? Como que le voy dando algunas pautas, ¿no? Porque a veces cuando no te dan, o sea, ¿no? Algunas estrategias o algo, también es complicado porque tú no sabes cómo desarrollar con ese tipo de niños más que nada, pues, ¿no? Yo sí, mira, en mi colegio también tengo dos niñas, pero las dos son con, ¿cómo se llama? Ellas tienen un retardo leve, pero son tranquilas, ¿ah? Tranquilas, tranquilas, entonces es como que no estuvieran, ¿me entiendes? O sea, es así, tranqui, tranqui la clase. Cuando ellos son con un retardo leve, no se nota nada, mis, nada, No, no no se se, les nota. no se nota, la verdad que sí, ¿ah? Porque yo también, ¿para qué pude trabajar? Estoy trabajando con ellas, ellas quieren, hacen las mismas cosas que los demás, ¿no? Pero obviamente su nivel es más bajo, pues, ¿no? Pero ahí van ellas, no me puedo quejar. Sí me avanzan, me van haciendo las cosas, todo eso, ¿no? Entonces, habrá que ir midiendo por ese lado, ¿no? Sí, mis, qué bueno que no se entienda. No, sí te entiendo, por eso te digo, porque a veces es difícil, no es fácil todo eso de cuando tienes, ¿no? Las semanas clásicas, Día de la Madre también ha sido, pero full El día matadas. de semana, el día de la semana del Día de la Madre, mis, ya no sabía que me quedé ese día como hasta las 3 de la mañana terminando mis trabajos manuales. Ay, que ya dije, Sí, ya quiero, ya no quiero, me caía de sueño, ya no quiero, ya no puedo avanzar. Entonces, hasta que ya me dije, no, me voy a dormir aunque sea 3 horitas y ya me levanto más tarde. Pero sí, es así. Uy, yo también he padecido. Y eso que mis chicos sí lo hicieron, pero lo pintamos con una pinturita marrón, así tipo brillo, y no secaba. En las bolsas han ido pegoteadas. el barniz, Sí, uy, Dios mío, yo decía, ay, Dios, ya, pues, ¿qué se hace? Le ay, digo. entregó bolsa manchada. Sí. ¿Qué me quedaba? Yo decía, no, no mandarle, tú sabes, el trabajo también es, pues, ¿no? Yo Pero ya, entregué sus trabajos, entregué, pero sin algunos sin la fotito porque me habían llevado a última hora. Entonces, como ya me había traído los trabajos para terminarlos en casa, la mamá recién ya, me claro. dijeron, ay, señora, discúlpeme, pero yo les digo así, culpa mía no fue, le digo, ustedes no me trajeron. Sí, disculpe más bien, me dicen, pero igual terminé así ya. El día de que terminó la autopsia, terminaron todos, fueron. Ay, al fin decimos, pero ya terminamos con todo, de verdad. Este año mismo no sé por qué lo siento bien cargado para mí, pero estamos No, volando de con el verdad que tiempo está bien para cargado todo. y los días se pasan tan rápidos que de verdadcito que como que no te alcanza, ¿no? No, Pareciera mentira, pero y no no te nos alcanza. alcanza a mí para nada. Ya estás, tú, yo llego a mi casa como a las 2, 3 de la tarde, 2:30 salgo, mientras que llego 3:30 y ya digo, no voy a hacer mis cosas, no, ya está el ratito 6 de la tarde, ya no me Sí, alcanza el tiempo. sí, pues ahí vamos en la lucha. Y en la lucha que todavía puedo, pues todavía podemos. Sí, eso sí es, todavía se puede. Mientras vea fuerzas, todo podemos. Bueno, ya creo que entró también Linda. Muy bien, entonces voy a explicarles algo rápido. Miren, en la clase anterior habíamos visto todo lo que era el modelado, que acordamos que lo íbamos a hacer con esa masita que vimos el video, ¿no? He estado viendo los trabajos, han estado bien interesantes, ahí están graciosos sus trabajitos de ustedes, muy bien. Como les digo, este curso es muchísimo más práctico, ¿no? No es tanto que vamos a tener que estar así con varias cosas y todo, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a trabajar, estamos dejando ya todo lo que es esa parte artística. Hemos visto lo que es el dibujo, lo que es la pintura, la diferencia que hay entre ambas. También hemos visto la parte de lo que es el modelado, ¿no? Que son ciertas técnicas que nosotros podemos utilizar más que nada ustedes con los pequeños, ¿no? Esa masita, por ejemplo, es fácil de hacer y los niños les llama bastante la atención, ¿no? Ahora yo he visto que, por ejemplo, en inicial están pidiendo cada vez más lo que son las pastelinas, ya no tanto porque a veces se ensuciaban mucho, ¿no? Sino hay un tipo de masita ahora que los niños llevan, ¿no?
para que puedan ellos trabajar, y eso les ayuda mucho porque eso es fundamental para lo que vendría a ser la escritura, el hecho de desarrollar lo que son en las manitos, ¿no? Eso le va dando la fuerza a los deditos, a los músculos de nuestras manitos, para que ellos cuando puedan ya empezar a coger el lápiz y todo eso y hacer los grafismos, va a ser muchísimo más fácil y sencillo, ¿no? Entonces, esa ha sido la primera parte que hemos visto nosotros en el curso, y ahora vamos a entrar a una segunda parte en la cual vamos a trabajar todo lo que es la dramatización, ¿no? Cuán importante también es desarrollar en nuestros niños la dramatización. ¿Por qué, no? Porque actualmente los niños a veces son muy cohibidos al momento de hablar, de decir, como que tienen, ¿no? Esa idea de que, ay, qué vergüenza, que me van a ver, que no sé qué, que esto, que el otro. Y a veces inclusive hasta los mismos padres, ¿no? Fomentan eso al decir, ay, no, es que mi hijito es muy tímido, él no, profesora, no lo saque, no lo ponga. No los hace Pero sin participar, ¿no? embargo, claro, es un daño que nosotros le hacemos justamente a los niños, porque el teatro tiene una facilidad para que el niño represente, ¿no? Y a través del teatro pueda él demostrar también muchas cosas. Entonces, es algo que, como les digo, comúnmente no utilizamos debido a varios factores, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces si tenemos un grupo grande, obviamente es difícil. Es muy, muy difícil porque no podemos concentrarnos, ya se mueve, ya se va para acá, para allá, no nos fomentan mucho el desorden. Cuando tenemos grupos chicos, sí es muy interesante trabajarlo porque vamos a desarrollar en el niño muchas habilidades, muchas destrezas, ¿no? Inclusive cuando trabajamos la dramatización a través de títeres, esto nos va a ayudar a que el niño, sin que sea visto, ¿no? Su rostro, ¿no? Su cuerpo, y solamente tal vez a través de unos títeres de palito, los títeres de mano, pues este niño va a poder representar y ya no va a estar tan cohibido, ¿no? Ya no va a estar con ese miedo a que qué dirán, que se van a burlar o algo, ¿no? Entonces, hoy día vamos a ver justamente eso, lo que vendría a ser el teatro con fines pedagógicos, ¿no? Nosotros hablamos mucho de lo que es el teatro, hemos trabajado también, ¿no? Pero vamos a ver cuáles son esos fines pedagógicos que tiene el teatro. ¿Por qué es tan importante? Porque en este caso la dramatización también es importante dentro de la escuela, ¿no? Entonces, hoy día vamos a aperturar justamente con eso para que podamos nosotros ir desarrollando, ir viendo cuáles son la importancia de este tema, ¿ya? Entonces, ahorita les voy a compartir, acá estoy buscando justamente el archivito, a ver, acá estabas, para poder compartir y ver cuál es la importancia del teatro con fines pedagógicos. A ver, acá ya lo tengo abierto. Miss, ¿me escucha? Sí, dime. No, el trabajo me estaba escuchando que dices que otros se han colgado a la plataforma, pero de nosotros, de primaria. No, me lo han mandado a mi personal. Y sí, porque no estaba habilitada la plataforma. Ajá, no estaba habilitada la tareita, sí, ajá. Entonces su personal es para mí. Sí, me lo envías, no te preocupes. Ya. Ay, Entonces, sí, chicos, ya. ya. Hoy día vamos a ver justamente eso, ¿no? Vamos a ver un poco del teatro con fines pedagógicos, o sea, ¿por qué es importante trabajarlo con los estudiantes, el teatro? ¿Y qué beneficios nos pueden dar, ¿no? Con nuestros niños. El teatro va más allá de la representación de obras literarias, o sea, no necesariamente voy a representar, pues, el Homero, voy a representar la Iliada, no sé, ¿cómo se llama? El Romeo y Julieta, etcétera. No, o sea, no necesariamente tienen que ser obras literarias, ¿no? Más aún en la pedagogía, en este caso, en lo que vendría a ser la escuela, nosotros podemos hacerlo a través de cuentos, ¿no? Cuentos que podemos representar. Entonces, el teatro va más allá de eso, ¿no? No solamente de obras literarias. En este caso, cuando hablamos de teatro en las escuelas, nos referimos a la utilización de las técnicas de dramatización, o sea, vamos a dramatizar para otras asignaturas que no son la de arte o lo de teatro en sí, ¿no? Se trata de utilizar la representación y las capacidades de expresión teatrales para trabajar contenidos como las matemáticas, el lenguaje, la historia, etc.
O sea, el teatro me va a ayudar justamente a eso, a representar y a desarrollar esas capacidades que tienen mis niños para la expresión teatral, ¿no? Por ahí puede ser que tengamos un gran actor, ¿no? Desde pequeño y que vamos a ir explotando ese potencial de nuestros niños y no solamente con un tema específico, ¿no? Sino que nos puede ayudar para el lenguaje, para la historia, para las matemáticas, etcétera, ¿ya? El teatro desde los inicios de lo que tenemos conocimiento ha sido usado como una herramienta pedagógica. En la antigüedad ocupaba un lugar intenso, pero donde la participación del individuo se encontraba limitada, es decir, la del espectador pedagógicamente hablando. El teatro es una experiencia que nos ayuda a comprender las emociones ajenas, que nos sitúa en ejes culturales distintos a los nuestros, que nos pone en la piel del otro, que nos empuja a la interacción y que pone en valor nuestra espontaneidad, ¿no? Es como yo lo represento, ¿no? Yo voy a vivenciar tal vez lo que está, el personaje está sintiendo en ese momento, ¿no? Yo voy a entrar dentro del personaje. Entonces eso va a ayudar a una interacción y a la vez vamos a ver la espontaneidad de cada niño de cómo representar una escena, ¿no? O de dramatizar cierto personaje. Y desde el punto de vista del maestro, nos aporta valiosa información sobre aquello que los alumnos no quieren o no pueden manifestar verbalmente y a comprender la comunicación no verbal, o sea, los gestos, ¿no? La forma del cuerpo, cómo transmite el mensaje. Y a veces los niños, a través de la dramatización o a través del teatro que realizamos, pues nos pueden manifestar algunas ideas que ellos tienen, ¿no? O sea, se van más allá del personaje. Tal vez si es un personaje que es, no sé, maltratado o algo, puede ser que en algún momento ese personaje va a reaccionar y tal vez el niño va a reaccionar también como vivenciando ese personaje, como involucrándose tanto que va a poder expresar también la idea que él puede tener si es algo que se está cometiendo una injusticia o es algo que debería de ser castigado, ¿no? O en este caso, pues nos va a situar a nosotros de tal forma que como docente yo voy a poder ver justamente más que nada la comunicación no verbal del niño, los gestos, las muecas, no todo lo que él va haciendo para complementar también lo que vendría a ser el personaje, ¿no? Entonces, aparte de eso, miren algunos de los beneficios que los expertos, afirman que la experiencia teatral puede aportar a niños y jóvenes en contextos educativos. O sea, no es solamente que lo dice quien dice una persona, un actor, te dice, no, sí, el teatro es importante, que mira, que esto, que desarrolla, no. O sea, hay muchos expertos que afirman que la experiencia teatral, el hecho de que un niño dramatice, ¿no? Se mete en un personaje y eso, etcétera, nos ayuda en muchos contextos educativos. Por ejemplo, estimula la creatividad y la imaginación de estos niños. Potencia su capacidad de atención. ¿Por qué? Porque él ya va a saber cuál es su diálogo que él tiene que decir, en qué momento va a tener que entrar, va a tener que hablar, va a tener que expresarse, ¿no? Entonces va a potenciar la capacidad de atención del niño. Desarrolla la empatía, el ponerse en el lugar del otro, ¿no? Tal vez el personaje es un niño que está siendo maltratado, entonces, ¿no? O por ahí de un cuento que es Pinocho, que era el mentiroso, ¿no? Supongamos, ¿no? Entonces el niño va a lograr esa empatía, ponerse en el lugar del otro y qué puede sentir en ese momento ese personaje, ¿no? ¿Qué cosas está sintiendo? Asimismo, también fortalece las relaciones personales, ¿no? Es una forma de tal vez convivir con otras personas, en el momento de practicar, de hacer las dramatizaciones, como que va mejorando la relación con los compañeros. Explora distintas áreas de expresión oral, corporal, musical, ¿no? O sea, diferentes áreas. La forma en hablar, la forma en los gestos, la música, el baile, etcétera, ¿no? Trabaja las habilidades comunicativas, o sea, la forma como el niño se puede expresar o cómo en este caso los jóvenes pueden expresarse, porque cuando hablamos de teatro, no solamente hablamos de trabajarlo desde los niveles más pequeños o desde el nivel inicial, ¿no? Sino que también es hablar de la primaria y es hablar también de la secundaria. Más aún en secundaria,
porque los niños están a veces con tantos problemas que traen los jóvenes, ¿no? A veces de casa, a veces en el mismo aula, etcétera. Y el teatro es una forma en la cual ellos pueden desarrollar habilidades comunicativas, la capacidad también de relacionarse con otras personas, ¿no? Fortalece la autoestima. Miren cuántas cosas tiene todo esto del teatro, ¿no? Fortalecer la autoestima, el sentirse, pues, no, muy bien consigo mismo, el hecho de que las personas lo reconozcan como que de tal vez lo que él ha actuado, lo que ha desarrollado, ¿no? Entonces eso a la persona lo motiva, ¿no? Le hace que creérsela, como quien dice, ¿no? Creérsela que es lo máximo. Entonces, eso ayuda a fortalecer la autoestima de nuestros niños, ¿no? Favorece también la autonomía personal, incrementa la motivación, fomenta la colaboración y participación y ayuda a explorar distintos roles, ¿no? A lo mejor por ahí, perdón, mis niños van a representar a un personaje que es desobediente, o pueden a un niño que está haciendo, como les decía, pues no, que es el burlón, ¿no? Dependiendo de qué es lo que estamos dramatizando o haciendo el teatro, ¿no? Entonces, por ahí van ciertas cositas que van a ayudar a que el niño por eso mismo desarrolle la empatía, el ponerse en el lugar del otro, ¿no? O sea, ¿cómo me siento yo representando un personaje en el cual está siendo maltratado? ¿Cómo me siento yo siendo el personaje y soy el burlón, el que molesta, el que pega, el agresivo, ¿no? Entonces el niño va a explorar distintos roles. Tal vez se puede poner en el lugar del papá, en el lugar de la mamá, va a dramatizar al hijo, va a dramatizar a la abuela, no sé. Entonces, cada rol que nosotros le damos, o cada, en este caso, pues, cada personaje que le vamos dando, es para que el niño explore distintos roles y a la par pueda tener diferentes, tal vez por ahí, ideas, o va a tener diferentes formas de manejar o de expresar la situación, ¿no? O de expresar cuál es su opinión acerca de justamente las características de ese personaje, ¿no? Entonces, es muy beneficioso el teatro, chicas, muy, muy beneficioso, ¿no? Como les digo, ¿no? A veces es por ahí un poco trabajoso, dificultoso trabajarlo con los niños, más aún con los niños más pequeños, ¿no? Pero por ahí podemos ir desarrollándole de a poco pequeñas dramatizaciones, de tal forma que el niño poco a poco va a ir desarrollando y mejorando inclusive sus habilidades comunicativas, ¿ya? Luego tenemos que como pedagogos, ¿no? Nosotros, los docentes, el teatro nos ofrece no solo recursos que favorecen el desarrollo de nuestros alumnos, sino que nos ayuda a adquirir una percepción más clara sobre ellos y sobre nosotros mismos, y nos sensibiliza para ser capaces de captar la información sobre cada persona y su contexto, y hacer aportes significativos a su formación y desarrollo. Entonces, el teatro nos va a ofrecer muchos recursos, ¿no? Vamos a conocer sobre ellos, sobre nosotros mismos, nos va a hacer sensibilizar para captar la información de las personas, el contexto, ¿no? Entonces, todo eso nos ayuda al teatro. Para cualquier grupo de edad y en cualquier ámbito educativo, el teatro es una oportunidad. O sea, no lo veamos como que es el más trabajoso, no, sino una oportunidad desde la perspectiva pedagógica para trabajar multitud de conceptos. A través del teatro yo puedo, infinidad, ¿no? Ya sea de valores, ya sea de algún curso en especial, de literatura, de matemática, etcétera, etcétera, ¿no? Multitud de conceptos, valores y relaciones. Desde el lugar seguro que es la escena, ¿no? O sea, la escena en sí, donde se va a desarrollar todo eso. Dime. Mi Marianela, disculpe que le corte su clase. Lo que pasa es que yo recién he entrado. Nosotros teníamos otro link de su clase a ingresar, que siempre ingresamos a las clases. Hemos estado en ese link esperándola y la verdad que hemos estado casi media hora ahí, casi la mayoría del grupo, porque a ese link siempre entramos. Y si no es por el estado de Sarita, no nos damos cuenta que había otro link para ingresar a clases. Bueno, a mí me lo mandó el profesor Lang, me mandó este enlace. No, Miss, disculpe, lo que pasa es que creo que ellas han ingresado en el enlace que usted hacía sus prácticas con las chicas de primaria,
más no en Ah, ya. Sí, a lo No, mejor han entrado con Sarita, no, Miss, disculpe, usted me envió un link para las clases. No, yo no he mandado. No, Ese fue... Yatsuri, De las clases pasadas. De las clases pasadas. El día de hoy. No, Sarita, disculpe, ese pero yo he ingresado. la misma me mandó a mi personal y la clase pasada me lo mandó a mi personal y yo se lo he reenviado a las compañeras y estaba ahí. Por eso le digo, a ese link siempre ingresamos a las clases porque yo los tengo guardados por profesora y cada vez que toca profesora les envío. Por eso le digo, hemos estado en la otra sala con prácticamente hemos estado nosotras esperándola y ha habido esa confusión. Ah, ya. No te preocupes, porque yo también había ingresado casi 6:25, algo así ingresé, porque yo también estaba así, no me cargaba primero el Teams, pero luego ya cargó y ya solamente estaba, pues sí, Sarita estaba nada más en la sala, ¿no? Entonces todavía nos hemos puesto a conversar un ratito, esperando que se puedan ir conectando más compañeras, ¿no? Pero no sabía del otro link, de verdad, yo pensé también que era el mismo. Como el profesor Lang nos manda a nosotros, ¿no? Cada clase que tenemos, este es el link, este es el link, este es el link. Entonces yo he ingresado directo por ahí, ¿no? Y como tú me preguntaste por el mismo link, sí le digo porque es el mismo que yo pensé de verdad que era el mismo, ¿no? No pensé que había diferente. No me he percatado de eso, de verdad. Por eso yo ingresé directo también, del mi WhatsApp, directo lo jalé para poder, sí. Sí, Que disculpe, inclusive, sí, no haya otra así, entonces antes de empezar la clase me envié el link que le mandé al profesor Lang, porque creo que había una confusión, porque todas las profesoras que tenemos es el mismo link todas las clases, y yo sí los tengo separados por curso, por eso es que yo ha habido esa confusión, ¿no? Se me hizo raro porque no ingresaba, y yo dije, bueno, estará demorando por mira, eso. te voy a mandar el link que supuestamente me mandó el profesor Lang, que por ese es el que Miss, pero todavía ese link es el que nos mandaron principalmente la Miss Gladys, que nos dijo que teníamos que ingresar, y yo he ingresado porque yo tengo ese link ahí, o sea, yo he ingresado directo al mismo link de siempre. Mira, les mando, ese es el link que me mandaron, ahorita les he colocado, ese es el link que me mandó el profesor Lang. Entonces no sé si será el mismo, no es el mismo, no sé. Por eso es que, de verdad, o sea, no pensé que había otro enlace, porque es el último que me han mandado justo en el equipo, en el grupo que estamos nosotros también, y ahí me dice, ¿no? Sala 3, Miss Marianela, Miss Giovanna y Miss Lily. O sea, sala 3 me han puesto. Y sala 2 está la Miss Verónica. Eso es lo que nos han mandado el día de hoy. Y yo a través de ese link es que he ingresado, ¿no? ¿Es el mismo o ha cambiado? No sé. O a lo mejor, como dice Sarita, puede ser que se hayan confundido con el que mandé de práctica. Podría ser, no sé. O con el que No, me pero habilitó. yo le digo, yo el link no lo he sacado del grupo, sino lo he sacado de su personal que me habla. Y usted hace práctica con los de primaria, no con inicial, por eso es que yo Lo que pasa es que el último, nosotros recuperamos clases, ¿se acuerdan? El día viernes. Entonces, a lo mejor has ingresado por ese link, el del viernes. Claro, Porque en la acuérdense, última que el viernes la última que recuperamos. tuvimos, recuperamos clase el día viernes y el profesor De Lang me repente por habilitó eso un se link. confundió. Claro. Claro, puede ser, ¿no? Podría ser, no sé, porque yo recuerdo de que el día viernes el profesor Lang me habilitó, ¿cómo se llama? Una sala. Entonces puede ser de que como lo has tenido esa sala, por ahí puede ser, ¿no? Por eso te digo, no sé realmente cuál es lo que pasó, Claro, porque el profesor Lang me habilitó una sala y esa fue la que yo les mandé a ustedes, que fue para el día viernes, porque recuperamos del miércoles que no hubo clases, ¿no? seguro que va a pasar eso, Miss, pero sí, antes de empezar la clase, igual yo le escribo
como a Ya, todos los ya, me escribes para mandarte, porque sí, esta vez profesores. como me dijiste, el mismo link, sí, te dije, y de verdad, no me percaté de eso, de que era diferente. Disculpen chicas, de verdad. Habrán pensado, porque yo he estado, todavía como le digo, me he puesto a conversar con Sarita un ratito, y de ahí recién hemos iniciado, ¿no? Como que esperando que se conectaran más, ¿no? Y de ahí no sé quién más se conectó, porque habían dos ya en la sala cuando hemos empezado. Linda se conectó. Ajá, Linda que se había conectado. Listo, chicas, entonces no se preocupen, hago un retroceso rapidito. Como les decía, le decía a Sarita y a la otra compañera, el día de hoy ya hemos terminado la primera parte con lo que vendría a ser la parte que hemos visto de lo que era el dibujo, lo que era la pintura y lo que era el modelado. Entonces, estas 2 semanas que vamos a trabajar, 2 semanas más de lo que vendría a ser la última de mayo y con junio prácticamente, vamos a trabajar lo que es el teatro, ¿ya? El teatro con fines pedagógicos. Eso es lo que vamos a ver la clase de hoy, ¿ya? Acerca de lo que viene a ser o cuál es la importancia del teatro para nuestra labor en educación, ¿no? O sea, no es que el teatro solamente va a ser una representación que se hace siempre en un escenario, ¿no? En un teatro en sí, ¿no? El lugar donde se representa, sino que también nosotros vamos a reconocer la importancia del teatro con sus fines pedagógicos, ¿no? Cuando hablamos de teatro en las escuelas, nos referimos obviamente a la técnica de la dramatización, ¿no? Porque nuestros niños no son actores, ¿no? O actrices, sino que ellos van a dramatizar. ¿Ellos qué van a dramatizar? Otras asignaturas que no necesariamente son arte o la misma del teatro en sí, ¿no? Sino que van a ser diferentes representaciones, dramatizaciones, que vendrían a ser, por ejemplo, en los grados pequeños o en primaria, que vienen a ser en este caso, perdón, de cuentos, ¿no? En su mayoría nosotros tratamos de hacer la dramatización a través de cuentos, pero se puede trabajar otros contenidos también con lo que es el teatro, ¿ya? El teatro, como nos dice acá, desde los inicios en los que tenemos conocimiento, ha sido usado como herramienta pedagógica, ¿no? En la antigüedad, pues, ocupaba un lugar muy importante, porque a través del teatro, pues, ¿no? Se podían representar diferentes actividades o de la misma historia, podríamos decirlo así, o de la misma sociedad, lo que estaba sucediendo, ¿no? Ahora, en este caso, la participación del individuo solamente se limitaba a la de ser espectador, ¿no? Entonces, el teatro, pedagógicamente hablando, es una experiencia en sí que nos va a ayudar a comprender las emociones ajenas, ¿no? El ponerme en el lugar del otro, en el asumir podríamos decir así, el personaje, ¿no? El entrarme en el personaje. Entonces, a través de eso, yo voy a comprender la emoción que puede estar sintiendo ese personaje, si tal vez es una persona por ahí maltratada, si por ahí es un niño que es mentirosito, por ahí si es un niño que es agresivo, etcétera. Entonces, mediante esta experiencia del teatro, los mismos niños van a ir comprendiendo justamente eso, la emoción ajena, cómo se siente la otra persona o cómo es que o por qué es que esa persona tal vez actúa así, ¿no? Entonces, eso nos va a situar en ejes culturales distintos a los nuestros, pero que nos pone en la piel del otro, la empatía, el ponerme en el lugar del otro, ¿no? Y que nos empuja a la interacción y que pone en valor nuestra espontaneidad. Y desde el punto de vista del maestro, nos va a aportar una valiosa información sobre aquello que los alumnos no quieren o no pueden manifestar verbalmente, ¿no? Porque a veces a través de la comunicación no verbal, los gestos, la forma que hacen los niños, la forma de dramatizar, nosotros podemos darnos cuenta también, ¿no? O obtener una valiosa información justamente de ellos, lo que les gusta, no les gusta, tal vez no lo dicen de forma verbal, pero a través de su rostro, de sus gestos, ¿no? Podemos comprender qué es lo que nos quiere expresar nuestro estudiante a través de la dramatización. Acá les hablaba justo a las chicas de los beneficios que tiene la experiencia teatral. Uno de ellos es que nos estimula la creatividad y la imaginación, ¿no? Nos hace entrar en ese personaje y tal vez irnos más allá de lo que puede ser, ¿no? Dejar volar nuestra imaginación y realmente pensar que estamos en ese bosque, que estamos en ese castillo, etcétera, ¿no? Entonces, por eso estimulamos tanto la creatividad como la imaginación.
Asimismo, potencia la capacidad de atención, ¿no? Tengo que estar atento en qué momento tal vez el personaje va a entrar, va a llorar, va a hacer, va a comunicar. Entonces, eso va a potenciar muchísimo también la atención de nuestros estudiantes, ¿no? Desarrolla la empatía, lo que les decía, ¿no? El ponerse en el lugar de la otra persona, ¿no? Cómo se puede sentir, qué puede estar en ese momento sintiendo, cuál es la idea que puede tener, qué consecuencias pudo haber traído, ¿no? Ese comportamiento. Yo me voy a poner en el lugar del otro. Fortalece las relaciones personales, ¿no? Porque va a mejorar la misma convivencia con las otras personas. Entonces, tal vez ahí yo puedo conocer más a la amiguita, al amiguito. Entonces, por ahí va a fortalecer justamente estas relaciones personales. Explora distintas áreas de expresión, la oral, la corporal, la musical, ¿no? Porque el teatro hemos visto, o en las dramatizaciones, no solamente es el uso de la voz, es el uso también del cuerpo, a través de gestos, mímicas, muecas, no sé, a través de lo musical, por ahí el baile, ¿no? O el oral, el canto. Entonces, son varias áreas de expresión que desarrollamos con lo que vendría a ser el teatro, ¿no? Trabaja las habilidades comunicativas, la forma como se relaciona con las otras personas, fortalece la autoestima, ¿no? Porque es como que ya yo estoy haciendo la obra de teatro, soy yo lo máximo, ¿no? Como que el niño se siente muy contento, muy feliz de que tal vez las otras personas lo reconozcan, como que hizo bien el personaje y etcétera, ¿no? O sea, fortalece mucho la autoestima también el teatro, ¿no? Favorece la autonomía personal. El mismo niño ya puede desarrollar, hacer, ¿no? Y es más autónomo. Incrementa la motivación, fomenta la colaboración y participación y ayuda a explorar distintos roles. Entonces, miren todos los beneficios que nos puede traer el hecho solamente de hacer una dramatización con nuestros niños, que puede ser a través de un cuento o a través de por ahí un cuento clásico, un cuento creado, tal vez quiero motivarlos a los niños a que, no sé, no se pongan apodos o algo, voy a crear un guión teatral en la cual a través de títeres, a través de la misma dramatización, yo puedo dar a conocer cuál es en sí ¿no? el punto que yo quiero lograr con mis niños, ¿no? Qué es lo que quiero desarrollar con ellos y cómo este teatro, esta dramatización va a poder ayudarlos, ¿no? Luego estábamos viendo lo que nos ofrece, los recursos que nos ofrece el teatro, ¿no? El teatro es para cualquier edad, no hay que solamente los pequeños o solamente los más grandes, no. El teatro es una oportunidad desde la perspectiva pedagógica para trabajar multitud de conceptos, ¿no? Lo que les digo. O sea, el teatro no es solamente un tema, no es solo literatura, no es solo el área de comunicación. O sea, podemos desarrollar ¿no? Otros temas. Por eso es muy importante el desarrollo de estas dramatizaciones dentro de la escuela, ¿no? Como les decía a las compañeras, obviamente que si tengo poco alumnado, ¿no? Puedo trabajar con muchísimo mejor el teatro, ¿no? O la dramatización, pero sin embargo, si tengo un grupo grande, a veces es difícil, ¿no? Porque para que todos participen, para que todos hagan, etcétera, ¿no? Generalmente cuando trabajamos este tipo de dramatización, podría ser trabajarlo a través de grupos, ¿no? Tal vez primero un grupo, el otro grupo, contar también con la ayuda de los padres de familia para justamente desarrollar este tipo de ¿cómo se llama? Recurso con nuestros estudiantes, ¿no? El teatro es muy importante y desarrollamos muchísimas cosas, chicas, con el teatro, ¿no? Así sean pequeñas dramatizaciones, vamos a lograr que nuestros niños justamente pierdan ese temor a exponer o ese temor escénico que le decimos, ¿no? Cuando ellos salen por primera vez a hablar o a decir algo, ¿no? Entonces, el teatro nos ofrece muchísimas cosas. Luego tenemos por acá partes de una estructura dramática, ¿no? O sea, una vez que hemos visto por qué es importante el teatro, vamos a ver qué estructura tiene justamente una dramatización o una estructura dramática, lo que, en general, ¿no? O sea, la estructura va a tener dos, una parte interna y una parte externa. Es decir, va a haber una interna que es en sí con la obra,
y una externa que tiene que ver mucho con el contexto en donde se va a desarrollar mi representación, ¿no? Mi dramatización en este caso, ¿no? O sea, la interna es, por ejemplo, la acción dramática, el desenlace, la presentación, el clima, el conflicto. Por eso les digo, la interna es justamente lo que yo voy a hacer. O sea, ya sea un cuento, ya sea una obra, ya sea, no sé, una canción por ahí o algo que yo quiero desarrollar con mis niños, ¿no? Eso es lo interno. Lo interno es en sí qué es acción dramática se va a dar, cuál va a ser por ahí el desenlace, en qué termina la historia, la presentación, cómo se va a presentar, el clima, cómo se desarrolla el clima entre los personajes y obviamente el conflicto dramático, que es ahí donde está toda la emoción, ¿no? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? Después, ¿qué fue eso? ¿No? Murió el personaje, no sé, o por ahí el niño se perdió, etcétera, ¿no? Entonces esa es la parte interna. La parte externa tiene que ver mucho con el espacio donde se va a desarrollar esta dramatización. Por ejemplo, la escena. ¿Qué es la escena? O sea, donde se está desarrollando esa representación. O sea, la escena, donde es en la sala, es en el comedor, es en la cocina, etc. El cuadro viene a ser todo en conjunto. O sea, puede ser que por acá esté la sala, el comedor, ¿no? A veces cómo se distribuye al momento que se hace la representación. Y el acto se da cada que bajan el telón. Primer acto, ya pasó una parte, baja el telón, vuelve a abrir el telón, segundo acto. ¿Ya? O sea, los actos, dependiendo del cuento, dependiendo de cómo ustedes lo manejan o de la obra o guión teatral que tengan, los actos vienen a ser como que cada pausa. Primer acto puede ocurrir, no sé, en un parque. Sucedieron estas cosas, baja el telón, vuelve a abrir el telón, significa segundo acto. ¿Qué después sucedió? Y puede terminar en un tercer acto o sencillamente solamente la obra puede tener dos actos, ¿ya? Entonces hay una parte interna que tiene que ver en sí con todo lo que es la estructura de la dramatización en sí, del tema, todo, ¿no? Cuál es el desenlace, el clima, presentación, etc. Y la externa tiene que ver mucho dónde se desarrolla justamente esta obra, ¿ya? Luego tenemos por acá, ¿ya? La parte interna, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver. Les voy a explicar así rapidísimo nada más en qué consiste la parte interna de lo que viene a ser una dramatización, ¿no? Primero es el inicio, es como un cuento, ¿no? O sea, nosotros conocemos la parte del cuento. Un cuento tiene un inicio, un nudo y un desenlace. Lo mismo va a ser en una obra de teatro, ¿no? O en una dramatización. Va a haber, o me voy a dar cuenta de que hay un inicio, ¿no? Es la situación en la que se encuentran los personajes antes del lugar, que se dé lugar la trama, ¿no? O sea, me hablan, que Caperucita, que vivía con la abuelita, que no sé qué, perdón, que había ido a visitar a la abuelita, que no sé qué. Ese es el inicio, planteo, donde sucede. Luego viene el nudo conflicto, ¿no? Que es ahí donde viene el problema, qué pasó con el protagonista, ¿no? Y luego viene el desenlace, que viene a ser el final, ¿no? Entonces, esta parte interna, como les decía, tiene que ver en sí con la obra, con lo que yo voy a representar. Voy a representar, no sé, de un cuento, voy a representar sobre algún valor, voy a representar, no sé, sobre algún tema de matemática o algo sobre un problema para que los niños lo puedan desarrollar. Entonces, la parte interna tiene que ver mucho con esa estructura, el inicio, el nudo y el desenlace, ¿ya? Luego tenemos la parte externa, lo que les decía, ya no en sí la obra. La externa es donde se va a desarrollar la obra, donde los personajes o los actores van a salir y van a representar la obra que se ha ido preparando. ¿Ven? Dentro de la parte externa están las escenas. Dice, las obras teatrales se dividen en diferentes escenas. Es correcto. Escena 1, escena 2, escena 3, escena 4, etcétera, ¿no? No es con actos, porque actos es cuando se baja el telón. Es diferente. Las escenas pueden ser de que acá estaba la sala y pasa a su habitación. ¿Me entiendes? Esa es una escena. Pasó de un lado al otro. Esa es una escena. Y acto es cuando se baja el telón. O sea, esa como cortina que ustedes saben, que conocen, se cierra
o se baja, ¿no? Porque hay de diferentes, y ahí es donde te va a señalar cuántos actos va a tener esa obra, ¿no? Lo que vas a hacer. Entonces, actos es la acumulación de varias escenas, ¿no? Varias escenas se juntan y todo eso es el primer acto. Antiguamente eran 3 los actos que Aristóteles postulaba en su Poética. Sin embargo, hoy en día pueden ser más o menos. Los actos no son arbitrarios. El dramaturgo organiza las diferentes fases del conflicto en los diferentes actos, para que así el desarrollo de la obra pueda tener ritmo y coherencia. ¿Ya? Entonces, los actos es la acumulación ¿de qué? De varias escenas, ¿no? La escena que es en la cocina, ya, que lavó, que se gritó, que esto pasó a la sala, que esto, que el otro, ya, esa acumulación de varias escenas que ha pasado se llama actos, ¿no? Pues yo le digo, actos es más que nada lo reconocemos con el telón. Luego tenemos el cuadro. ¿Qué es el cuadro? Dice, son las unidades dramáticas menores que sigue el dramaturgo para poder dividir mejor la acción. Los cuadros se suelen reconocer fácilmente porque implican un cambio de escenografía, ya sea atrezo, luz, vestuario. Entonces, el cuadro tiene que ver mucho justamente con lo que viene a ser el cambio de escenografía. Por ejemplo, estaba en el parque, ya la escenografía va a ser del parque, pero de pronto ahora va a pasar a su casa, ¿no? Supongamos haciendo el teatro. Entonces estaba en el parque y se va a su casa, entonces va a cambiar de escenario. Y esos son los cuadros. O sea, los cuadros vienen a ser esas unidades dramáticas pequeñas, ¿no? Que el dramaturgo lo utiliza para poder vivenciar mejor esa acción. Lo divido, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces, por eso hay esas dos partes, la parte interna y la parte externa. Dentro de la parte externa tenemos escenas, actos y cuadro, ¿ya? Ahora, dentro de esto, ¿no? Dentro de lo que estamos viendo nosotros acerca de la dramatización, la importancia del teatro, etcétera. También acá hemos visto un poco la estructura. Ahora vamos a conocer qué es un libreto. O sea, algunos me dirán, ¿qué será? Yo no sé. Pero el libreto, chicas, viene a ser donde tú haces o escribes, donde está escrita, perdón, la obra que vas a desarrollar o el cuento que vas a desarrollar. Es una guía, ¿ya? Entendemos por libreto ese trabajo escrito que se utiliza como guía para los actores de una obra cinematográfica o teatral, ¿no? Entonces, el libreto es el lugar donde dice, está así, ¿no? Pepito, hola, ¿cómo estás? Juancito, ¿qué contestó Juancito? Mamá, ¿qué le dijo la mamá? ¿No? Es como si fuera un diálogo en el cual están hablando, ¿no? Dependiendo, por eso les digo, de el tipo de recurso que van a utilizar, ¿cómo se llama? Tal vez en sus clases, ¿no? Supongamos que yo voy a hablar, no sé, del Día de la Madre. Entonces, por ahí yo escribo un libreto o adecuo pues un cuento, supongamos, para poder hablar del Día de la Madre. Entonces, para eso, supongamos el cuento va de largo, ¿sí o no? En cambio, el libreto no. El libreto va el nombre del personaje y lo que va diciendo, ¿no? Pepito, hoy iré a pasear al parque, ¿no? Juancito se encontró con Pepito en el parque y comienzan a hablar. Todo eso va en el libreto. O sea, el libreto es donde está de forma detallada justamente lo que se va a representar, ¿ya? Entonces, el libreto es ese trabajo escrito que se utiliza como guía para los actores. Todos los actores que van a participar en una obra teatral, que van a participar hasta en el cine, necesitan esa guía, ¿no? Esa guía que viene a ser el libreto, donde van a estar los personajes, qué dice cada personaje, cómo se comportan, qué características tienen. Entonces, eso es un libreto, ¿no? La persona que ha trabajado, y supongamos que yo hago el cuento la Caperucita Roja, entonces yo voy a poner, ¿no? Mamá, Caperucita lleva y dale a la abuelita, no sé, ¿qué le llevaba? Los bocaditos, ya supongamos, ¿no?
Entonces, luego, Caperucita, ¿qué contestó Caperucita? Luego, mamá, ¿qué le contestó la mamá o qué dijo la mamá? Entonces, así, ¿no? Se va haciendo el libreto, porque eso es lo que después se va a dramatizar. Entonces dice, el libreto suele estar compuesto por el diálogo que tales actores tienen que repetir e interpretar, ¿no? O sea, yo voy a representar, yo voy a salir a dramatizar, entonces me debo de aprender, ¿no? El guión, el libreto, la parte que me toca a mí, me lo tengo que aprender para que salga obviamente muchísimo mejor, ¿no? Entonces el libreto suele estar compuesto por un diálogo, es como un diálogo, Pepito, Juancito, así como cuando, no sé, hablamos por el WhatsApp y nos van saliendo así, ¿no? Quién escribió, algo así podríamos decirnos que es donde nos da el libreto, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a decir de cada personaje, lo que va a hablar y va diciendo, ¿no? Entonces dice que tales actores tienen que repetir e interpretar y además las condiciones sobre posiciones en el espacio en que actúan. O sea, si está sentado en una silla, si tiene que correr, gritar, hablar, moverse, caminar, etcétera, ¿no? O información sobre el escenario, ambiente y así sucesivamente. Estas indicaciones que no son parte del diálogo no son leídas o interpretadas, simplemente sirven para facilitar la creación de la escena. Entonces, el libreto en sí es lo que se basan o lo que nos basamos nosotros para poder enseñarles a nuestros niños, ¿no? Acerca de lo que van a representar, ¿no? Supongamos si yo quiero hacer mi libreto de los 3 chanchitos, entonces pondré, ¿no? Chanchito 1, ¿qué dijo? Chanchito 2, ¿qué hizo? Chanchito 3, ¿qué estaba haciendo? ¿No? ¿Me entiendes? Más o menos como para que te guíes a qué nos referimos cuando hablamos de un libreto. O sea, el libreto es donde va a estar en sí para elaborar un libreto guión, ¿ya? Les voy a dar esto, los voy a colocar para que lo podamos ver. A ver, voy a dejar de compartir esto. A ver, espérenme. Ya, a ver, esperen un ratito. Ahí les comparto. Ay, estoy con la nariz estúpida. Vamos a empezar con otro nuevo proyecto que es realizar un guión de teatro. Para esto les estoy poniendo varias diapositivas para que veamos cómo lo vamos a realizar. Bien, les estoy mostrando los pasos para hacer un guión de teatro. Estos ya se los había mostrado en el trabajo anterior, pero la primera pregunta que nos vamos a hacer: cuando vayamos redactando la historia y nuestro guión de teatro, vamos a considerar a Blancanieves y a Cenicienta. También vamos a agregar el Charro Negro y la Llorona. Y por último, el payaso Eso o Pennywise y el jinete sin cabeza. Otro de los pasos es cómo serán los personajes. Decidirán cómo será cada uno. Por ejemplo, podemos decidir quién va a ser el villano y quién va a ser el personaje bueno o el héroe de la historia. Se nos ocurre que a lo mejor la villana en este caso sea Cenicienta y el personaje heroico o el personaje bueno sea la Llorona. Eso dependerá de tu imaginación. Puedes ocupar esos personajes o también puedes agregar más, pero deben de estar los principales, estos 6 que te estoy proponiendo. El siguiente paso es empezar a redactar nuestra historia y nuestro guión de teatro, pero recuerda que
lleva un inicio, un desarrollo y un cierre. En el inicio vas a describir dónde se llevará a cabo la historia, quiénes son los personajes, cómo son, y vas a comenzar a hablar de tu historia. En el desarrollo es donde se cuentan todos los hechos, las problemáticas de cada uno de los personajes, además de agregar los diálogos. Por ejemplo, pones el nombre del personaje, 2 puntitos y lo que va a decir. Aquí te muestro un ejemplo donde dice Llorona. Hola Cenicienta, ¿cómo estás? Cenicienta, muy bien. ¿Y tú? Puedes colocar entre paréntesis alguna acción o algún sentimiento o una emoción de los personajes. Por ejemplo, puedes poner estaba triste o puedes colocar la Llorona y agitando la mano cuando estaba saludando a Cenicienta. Entonces, entre paréntesis puedes poner esas acciones que no van a ir dentro de la historia, pero sabes que cuando las van a actuar va a aparecer en la obra de teatro. Ahora sí, hagamos un recuento de los pasos para hacer un guión de teatro. Ya dijimos qué historia quiero contar, ya seleccionamos los personajes, ya elegimos los escenarios, vamos a decir cómo son los personajes y ahora sí, vamos a empezar a redactar nuestra historia. Ya les recordé que llevamos un inicio, un desarrollo y un cierre, que llevamos los diálogos de los personajes y sobre todo vamos a ir pensando y si gustas escribirlo, cuáles van a ser los vestuarios de cada uno de tus personajes. Podrás realizar tu guión a mano o a computadora como a ti se te haga más fácil, en una libreta o en hojas en blanco. A ver, chicas, acá en esto que justamente es un trabajo que se dejó así a unos estudiantes, ¿no? Les mencionan básicamente lo que vendrían a ser los pasos que tenemos que tener en cuenta para elaborar un guión, ¿no? Supongamos si ustedes en algún momento tienen alguna actividad cercana, ¿no? Podría ser por ahí ahorita el Día del Padre, ¿no? Porque el Día de la Madre ya pasó. Entonces, por ahí yo digo, yo quiero que mis niños dramaticen. Entonces, puedo hacer un cuento. Ahora, los cuentos no vienen en forma de un guión teatral, ¿no? Los cuentos vienen pues obviamente todo de corrido, no es que me dice qué va a ser cada personaje, pero nosotros lo podemos hacer, porque como somos en este caso muy, muy creativas y sabemos y manejamos justamente eso de la dramatización también. Entonces, podemos darnos cuenta de que si yo quiero hacer, como les decía, ¿no? No sé, de Caperucita Roja, ¿no? Por ejemplo, ¿quiénes van a ser mis personajes? ¿Dónde se va a desarrollar el cuento, ¿no? Entonces yo voy a ir buscando, así como hacía primero la señorita que seleccionó sus personajes, ¿no? Y sacó algunos, y que esa técnica, por ejemplo, se puede trabajar con niños ya de primaria, ¿no? Más grande. Se le puede decir, a ver, escoge no sé, de los dibujos de ahora, escoge 3 personajes o 5 personajes y en base a eso vamos a crear un cuento y etcétera, ¿no? Entonces, y de ahí lo vamos a utilizar para una dramatización. Ahora, en el caso del nivel inicial es nosotras como docentes, pues, adecuar un cuento a un guión teatral, ¿no? Yo, por ejemplo, Caperucita Roja, Caperucita, ¿no? Mamá de Caperucita, ¿qué le dijo, no? Hijita, anda, déjale esta canastita a la abuelita. Caperucita, ya mamá, ahí voy, ¿no? O sea, voy armando yo el diálogo entre los personajes que sé que tiene ese cuento, ¿no? Entonces, es chamba, sí es chamba, ¿no? Como les digo, pero se hace. Ahora ya también podemos encontrar inclusive buscando esa información en internet y a veces nos salen ya los diálogos, ¿no? No solamente de eso, el pastorcito mentiroso, hay a veces de valores, hay de otros cuentitos, hay de obras también, de canciones, ¿no? Por ejemplo, a veces cuando dramatizan la canción Una carta al cielo, ¿no? Que ahora, por ejemplo, a veces se utiliza ese como número artístico para el Día de la Madre, ¿no? Entonces, es una forma en la cual el teatro nos aporta muchísimas, muchísimas cosas, chicas, ¿no? Donde vamos a desarrollar
varias también habilidades, varias actitudes, todo para nuestros niños. Entonces, todo depende, como quien dice, de nosotros, ¿no? Nosotras que vamos a poder desarrollar o realizar estas actividades, ¿no? Entonces, el día de hoy justamente era esta parte, ¿no? ¿Cuál es la importancia del teatro con fines pedagógicos? Y obviamente también hay otra partecita más que era justo de la parte de lo que era el teatro. A ver, ahorita les voy a compartir. Ya, ahí les comparto, espérenme un ratito. Por acá lo tenía, acá está, ¿no? Lo que eran los textos dramáticos, ¿no? Entonces, dentro de los textos dramáticos, por ejemplo acá, ¿no? Que eran los textos dramáticos, que también es otra información que nosotros podemos tener, ¿no? O sea, cuando hablamos de de teatro, hablamos de que el teatro se basa también en textos dramáticos, porque estos textos dramáticos son los que yo voy a poder representar en un teatro, ¿no? Entonces, los textos dramáticos son obras escritas sobre un conflicto de los seres humanos para ser representada por medio de personajes que dialogan sobre un escenario. O sea, el texto dramático tiene mucho que ver con el teatro porque son escritos justamente para ser representados. Eso es un texto dramático, aquel que va a poder ser representado, ¿ya? Entonces, aparte de eso, ¿no? ¿Quién lo va a dirigir? ¿No? ¿Quién dirige estos textos dramáticos? Lo dirige un director, ¿no? Siempre va a haber una persona encargada. En este caso, cuando nosotros lo hacemos, podríamos decir que va a ser el docente, ¿no? Es puesta en escena a través de diálogos de los personajes, lo que habíamos visto, ¿no? El texto dramático ya viene pautado con qué va a decir cada personaje. Entonces solamente es como que el niño, en este caso, se aprende los diálogos que dice su personaje, ¿no? Ahora, dramaturgo se llama justamente aquel que escribe la obra o aquel que escribe ese texto dramático, ¿ya? Se presenta un conflicto a través de los personajes de la obra. Ahora, dentro de ese texto dramático, siempre vamos a tener dos, el protagonista y el antagonista. Protagonista, obviamente, que es, pues, ¿no? Quien busca alcanzar la solución al conflicto, lo máximo, etcétera, ¿no? El bueno. Y el antagonista es quien se opone al logro de ese objetivo. Como le decimos a veces, los malos, ¿no? Protagonista el buenito, antagonista el malito, ¿no? Pero que sin embargo, dentro de un texto dramático tenemos mucho en cuenta eso, ¿no? Siempre el dramaturgo, la persona que escribe, pues va a tener que, dentro de su obra, mostrar quién es el protagonista y quién es el antagonista, ¿no? Se va dando cuenta conforme se va desarrollando la historia. Luego vemos lo que es el drama, que presenta aspectos tanto alegres, tristes, pretendiendo presentar la vida tal y cual como es, ¿no? Ese ya es en sí el teatro. Los tipos de obra de teatro, pues también hay lo que es la tragedia, los personajes se enfrentan, perdón, a un destino adverso y final, el final siempre es trágico, también tenemos la comedia, ¿no? Son los más utilizados, lo que es la tragedia y lo que es la comedia, ¿no? Ahora, estructura externa de las obras de teatro, justamente lo que les decía, los actos que son separados por la caída del telón, las escenas que son marcadas por la entrada o salida de un personaje, ¿no? Y que me muestra todo esto. Un acto es el conjunto de escenas, acuérdense también. Cuadros son cambios de lugar en el escenario mediante la variación de luces, como que enfoca más a un lado y luego pasa para el otro lado, dependiendo, ¿no? Dónde se va desarrollando esa obra, ¿no? Si primero es la sala, pues voy a enfocar más o le voy a dar más luz a la sala. Si de ahí va a pasar a su habitación, como que este lado lo dejo opaco, ¿no? Oscuro y paso hacia el otro lado. A eso se refiere con los cuadros. Luego, los elementos del discurso dentro de la obra de teatro, que son los diálogos, la comunicación de dos o más personajes, etcétera, ¿no? Los monólogos, que está de moda ahora, ¿no? Porque también vemos que está dentro de lo que son los textos dramáticos y que también está dentro de lo que es un poco el teatro, ¿no? El monólogo, que es el personaje que habla en sí como pensando en voz alta, ¿no? Que muchos artistas actualmente hacen muchos monólogos, ¿no? Y donde cuentan historias, etcétera, ¿no? De su vida o así lo desarrollan como una comicidad.
El aparte es el diálogo del personaje cuando hace la pregunta al público, ¿no? Como que interactúa con el público, pero es parte de el mismo, ¿cómo se llama? Texto dramático. Y las acotaciones, que era justamente lo que también hablaba en el video, ¿no? Por ejemplo, don Anselmo entrando a la habitación. O sea, yo lo coloco entre paréntesis para que acá me dé la idea o me explique, me especifique dónde está ese personaje, ¿no? Acá dice don Anselmo entrando a la habitación. O sea, el actor va a tener que simular que entra a la habitación y comienza a hacer su diálogo, ¿no? Así sucesivamente. Esas vienen a ser las acotaciones. Y finalmente, bueno, acá hay unas preguntitas, ¿ya? Unas preguntitas que esas se las voy a mandar por el WhatsApp, ¿ya? En las cuales ustedes van a contestar acerca de lo que es un texto dramático, que es un antagonista, enumera y explica los tipos de obras dramáticas, explica la estructura externa de las obras, que también lo hemos visto en el PPT, y lo que vendría a ser explicar los elementos del discurso. Busca ejemplos de cada uno de los elementos también del discurso. Entonces yo les voy a mandar esta tareita, son unas preguntas, y a la par también van a ir tratando de desarrollar un guión teatral. O sea, en este caso, como son del nivel tanto inicial como primaria, pues vamos a escoger un cuento, el cual lo vamos a ir convirtiendo en un guión teatral, como para que pueda ser después dramatizado por nuestros estudiantes, ¿ya? Entonces, todo eso, porque ya nos ganó la hora, ahora sí, entonces todo eso lo vamos a ver, se los voy a colocar a través del WhatsApp, toda la actividad que es, son responder a esas preguntas y a la par también, por favor, ¿cómo se llama? Ir avanzando con lo que es su guión teatral. ¿Ya, chicas? Entonces, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda o algo que necesiten para que me hagan saber y ya si no, porque ya ahorita creo que les toca con el otro la profesora, ¿no? ¿Hay alguna duda, algo, chicas? ¿O queda claro? Por el WhatsApp les detallo bien lo de la tareita y les voy mandando también las diapositivas del día de hoy. ¿Ya? He tratado de hacerlo lo más rápido posible, chicas, porque yo también, les repito, ingresé tarde, yo también salgo a las 6, entonces he corrido a mi casa, para eso le contaba a Sarita, ¿no? Corrido a mi casa para poder tener bien lo que es la señal, ¿no? Porque cuando me quedaba en mi trabajo, de verdad que no me agarraba la señal por nada del mundo. ¿Ya, chicas? Entonces, si no hay ninguna preguntita, no hay nada, esperemos, como me dijo la compañera, ella me va a pedir el enlace la próxima clase que nos toque y ya yo le envío como para que no vea este detalle de que un grupo ha estado en una sala y otro grupo ha estado en la sala conmigo. Ya, chicas, no se preocupen, ya ni bien me dan a mí el enlace, yo se lo voy a reenviar a la compañera. Ya, chicas, entonces eso sería todo. Ya nos estaríamos viendo la siguiente clase. Cualquier tareita que tengan pendiente me la mandan a mi personal, por favor, para yo poder irlas anotando. Bueno, eso sería todo. Ya nos estamos viendo, chicas, la siguiente clase. Ya no le robo más minutos a la misma. Nos vemos, cuídense. Chao, chao. Hasta luego, Miss. Buenas Chao. noches, Miss. Buenas noches.